hablamos de gráficas, en el plano cartesiano lo que nosotros graficamos son en el plano cartesiano lo que nosotros graficamos son curvas. Y esas curvas, entiéndase que esas curvas son las gráficas que representan a funciones. ¿Sí? Funciones. Eso es lo que graficamos nosotros, funciones. Cuando nosotros aquí tenemos una curva, esa curva es la gráfica de una función de y que depende de x. ¿Sí? Se supone que para realizar esa gráfica nosotros hacemos una tabla, ¿no?, de todos los valores de x y cómo afectan a los valores de y, de tal manera de que cada par ordenado nosotros lo representamos y podemos bosquejar esa curva, ¿no? Esa curva que es la representante de una función de una variable. Más adelante ustedes aprenderán que si la función depende de dos variables, ya no lo voy a graficar en el plano, sino que lo tendré que graficar en el espacio. Y su gráfica ya no será una curva, sino que su gráfica será una superficie. Eso es el caso de funciones que dependen de dos variables. En el caso nuestro, vamos a tener una función que depende no de dos, sino que solamente de una variable. Todos nosotros sabemos que en el eje de las x colocamos nosotros, en el eje de las abscisas, colocamos nosotros a la variable independiente. Mientras que en el eje de las ordenadas, nosotros colocamos a la variable dependiente normalmente. Eso es lo que hacemos normalmente. Entonces, si nos vamos a la aplicación ya en física propiamente, nosotros tenemos una función de movimiento. Que al menos en nuestro caso más elevado, si se quiere decir, en complejidad, ese es el caso de cuando la aceleración es constante y la función de movimiento nos decía la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ahí es donde ustedes deben visualizar una función. ¿Una función de qué tipo? Cuadrática. Una función en donde tenemos a la variable dependiente. La variable dependiente es la posición. ¿Depende de quién? Del tiempo. Entiéndase que aquí tenemos nosotros una x de t. Entonces, como es x de t, posición depende del tiempo, por esa razón es que nosotros en física hablamos del gráfico posición versus tiempo. Sí, ese es uno de los famosos gráficos del movimiento, les decimos. El gráfico posición versus tiempo, en donde si la partícula se mueve con aceleración constante, entonces esa partícula, su función, la función de esa partícula que se mueve con aceleración constante, la función tendrá esta estructura. ¿De qué tipo es esa estructura? ¿De qué tipo es esa función? Por lo tanto, la gráfica que yo tendría aquí, tendría una curva específicamente
parábolas. ¿Sí? Parábolas. O sea, si yo veo parábolas en un gráfico posición versus tiempo, si yo veo parábolas, ¿de qué movimiento estamos hablando? MRV, ¿verdad? Donde la aceleración es constante, que es lo máximo que nosotros estamos viendo, pues, muchachos. Parábola. Si esto es T y esto es X, entonces puede ser que tenga algo como esto también, ¿no? Puede ser que tenga algo como eso. En donde aquí podemos observar una parábola cóncava hacia abajo y acá una parábola cóncava hacia arriba. Si lo comparamos con el conocimiento de función cuadrática, el hecho de que la parábola sea cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, dependía justamente del signo que tuviera la constante que acompañaba a la variable, pero que estaba elevado al cuadrado. Si volvemos a matemática, en matemática decimos y es igual a ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? ¿De qué dependía de que la parábola sea cóncava hacia arriba o de que la parábola sea cóncava hacia abajo? ¿Del signo de quién? Del signo de A, ¿verdad? Por eso le decía, depende del signo de la constante que acompaña a la variable elevada al cuadrado. En física, esa constante que acompaña a la variable elevada al cuadrado sería un medio de aceleración. En definitiva, el signo de la aceleración, ¿sí? El signo de la aceleración es el que me dictamina a mí si la gráfica sería cóncava hacia abajo o si es cóncava hacia arriba. Si es cóncava hacia arriba, entonces la aceleración es positiva. Y si es cóncava hacia abajo, entonces la aceleración será negativa. La aceleración. ¿Sí? Ahora bien, si hablamos para este mismo movimiento, escúchese bien, si hablamos para este mismo movimiento del gráfico velocidad versus tiempo, y si yo les estoy diciendo de que un gráfico no es más que la representación de una función, si mi gráfico ahora es velocidad versus tiempo, esa función que yo voy a graficar, esa función tendría que ser una función de velocidad con respecto al tiempo. ¿Y cuál era esa expresión? Velocidad inicial más, en donde, como ustedes pueden darse cuenta, resulta que esta expresión de aquí, ¿qué tipo de función es? Lineal. Lo que significa que nosotros podemos tener de repente algo así. O de repente pudiéramos tener algo así. Y aquí es donde vienen esos conceptos geométricos
que solicité que repasara. Antes de todo, darnos cuenta de que si en este punto está representando el instante de tiempo 0, si yo intersecto a la curva, este punto de aquí que cae sobre el eje de las abscisas, en donde está la velocidad, entonces este punto de aquí, entiéndase que representa v sub 0. Cuando el tiempo es 0, intersecto a la curva, recuerde que la recta es una curva, intersecto a la curva, y en ese punto estaría la velocidad inicial. ¿Y por qué velocidad inicial? ¿Por qué no posición inicial? ¿Por qué no aceleración inicial? ¿De qué eje estamos hablando? Eje de velocidad. Lo que intento decirles es, si este eje, ¿qué eje es este? Entonces este punto, que corresponde al tiempo 0, este punto representaría ¿qué cosa? Posición inicial. Bueno, acá no marqué tal punto. A lo mejor usted ve esto y recordará términos de funciones como tales como tenemos aquí una función decreciente, ¿verdad? Mientras que acá tenemos una función creciente. Entonces decimos que esta recta tiene una pendiente negativa y decimos que esta recta de acá tiene en cambio una pendiente positiva. Insisto, ella viene conceptos que usted conoce, usted sabe que la pendiente se define como la tangente de ¿quién? ¿Qué cosa es teta? Estoy hablando de geometría analítica. Estoy hablando de geometría analítica. Y usted en geometría analítica aprendió que la pendiente es el grado de inclinación de una recta, en donde precisamente este ángulo teta corresponde a la inclinación. ¿Y quién es este ángulo teta? El ángulo que forma su recta con el positivo de las x. Entonces, dése en cuenta de que el ángulo que forma esta recta con el positivo de las x, ¿agudo u obtuso? Primero o segundo cuadrante. ¿Y la tangente en el segundo cuadrante, positiva o negativa? Negativa. Por donde lo vea se justifica el hecho de que decimos que la pendiente de esta recta es negativa. El ángulo que forma esta recta, agudo u obtuso. Primero o segundo cuadrante. Tangente en el primer cuadrante, ¿positiva o negativa? Positiva. O sea que, insisto, por donde lo vea, resulta que la pendiente en este caso es positiva. ¿Qué estoy aplicando? ¿Estoy aplicando física? No, estoy aplicando conocimientos matemáticos. ¿En dónde está la física entonces? Bueno, antes de eso, otra vez, conocimiento matemático, al darme cuenta de que esta función tiene la misma estructura ¿de quién? ¿Cuál era esta? ¿Cómo llamábamos a esta? Esta era la ecuación de la recta. ¿Sí? Esta era la ecuación pendiente ordenada al origen. Así en geometría analítica se nos enseñó. Pendiente ordenada al origen.
Lo que implica que por simple inspección, resulta ser que en física es aceleración, en matemática es pendiente, lo que implica que la pendiente de esta recta, ojo, en gráfico velocidad versus tiempo. La pendiente de esta recta en gráfico velocidad versus tiempo resulta ser que eso representa a la aceleración. O sea que yo puedo decir que esta gráfica representa a una partícula cuya aceleración es negativa. Mientras que en el caso de acá yo puedo decir que esta gráfica representa a una partícula cuya aceleración es positiva. Porque la aceleración, que es física, corresponde matemáticamente ¿a quién? A la pendiente. ¿Sí? Corresponde a la pendiente. Por favor, no generalicemos, porque estamos hablando de qué gráfico. Velocidad versus tiempo. Si queremos generalizar lo que estoy diciendo, entonces esa generalización es la siguiente. Luego vamos a recapitular. Pero por ahora voy a decir, la observación que estoy haciendo la voy a anotar de manera generalizada, indicando que la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto cuando digo en un punto, entiéndase que ese punto estaría representando un instante de tiempo. La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto representa a la aceleración en un gráfico velocidad versus tiempo. ¿Sí? Eso último lo aclaro. No debería aclararlo, pero lo aclaro. Digo no debería aclararlo porque se supone que estamos analizando qué gráfico. Velocidad versus tiempo. Entonces, eso que estoy ahí generalizando es siempre que el gráfico sea velocidad versus tiempo. Cuando digo que estoy generalizando, me refiero a que independiente de cuál sea el movimiento. Gráfico velocidad, tiempo, curva. Esa curva está representando un movimiento, pero ese movimiento no es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ni tampoco uniforme. Si fuera uniformemente variado, ¿qué debería tener? Líneas rectas. Porque la ecuación velocidad versus tiempo de un movimiento con aceleración constante es esta, pues. Ahí tenemos una curva. Entonces,
Este punto, como ya les decía aquí, este punto entiéndase que está representando, ¿qué cosa? Un instante específico. Si en ese punto vengo yo y trazo una recta tangente, si a esa recta tangente yo le calculo la pendiente, entonces resulta que la pendiente de esta recta tangente en este punto, lo que me va a representar es la aceleración. Y ojo que pongo aceleración 1. Porque será la aceleración ¿dónde? En ese instante. Síganme por favor lo que estoy indicando. En este caso de acá, la curva resultaba ser una línea recta. Línea recta. La línea recta es una curva, muchachos. ¿Cuál es la curva? Es una línea recta. El que yo coja un punto y en ese punto yo trace una recta tangente. Si yo trazo una recta tangente en ese punto, resulta que esa recta tangente me va a coincidir ¿con quién? Me va a coincidir con la recta, pues. Me va a coincidir con la recta. Entonces, obviamente aquí decimos que la pendiente es la misma en cualquier instante, pues. La aceleración es la misma en cualquier instante. La aceleración es constante. Estos gráficos son para MRV, aceleración constante. Sin embargo, gracias a eso estoy yo dando una expresión, una observación general. ¿Pero para qué gráfico? Velocidad versus tiempo. La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, eso representa a la aceleración. Todavía queda pendiente posición-tiempo darle detalles. Todavía. Estamos analizando gráfico velocidad versus tiempo. Pero el gráfico velocidad versus tiempo no me da solo esta información, me da otra. Y esa otra información la vamos a observar muy fácilmente aquí, en MRU. ¿Cuál es la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Y por qué la velocidad es constante? Porque no tiene aceleración, ¿verdad? La velocidad es constante, entonces la aceleración es... ¿Y qué acabo de decir acá? He dicho que la pendiente de la recta tangente a la curva en un gráfico velocidad-tiempo representa ¿qué cosa? Geométricamente, ¿qué era la pendiente? No el ángulo, el grado de inclinación. Entonces, para que una pendiente sea cero, eso significa que la recta no puede estar inclinada. Que una recta no esté inclinada, para que su pendiente sea cero, eso significa que la línea recta tiene que ser horizontal. Precisamente, ese es el gráfico velocidad-tiempo
una línea recta horizontal. Eso lo que me dice es, mira, la velocidad es la misma sin importar qué cosa. Sin importar el tiempo. Mira, sin importar el tiempo. En cualquier instante. En cualquier instante, ¿qué pasa? En cualquier instante la velocidad es la misma. O sea, es constante. Y esa información que hace falta todavía en un gráfico velocidad-tiempo tiene que ver con el área bajo la curva. ¿Qué gráfico tenemos aquí? Corrijo la pregunta. ¿Qué figura geométrica tenemos aquí? Un rectángulo, ¿verdad? Entonces, el área de ese rectángulo se supone que es la base, que sería el tiempo, por la altura, que sería la velocidad. Y todos sabemos que el producto velocidad versus tiempo, eso es desplazamiento. De tal manera de que concluimos de que el área bajo la curva equivale al desplazamiento. ¿Sí? El área bajo la curva, ¿en qué gráfico? Velocidad versus tiempo equivale al desplazamiento. ¿Y esa información es general? Sí, es general. Y ahora sí les puedo demostrar no más que demostrar, validar, como yo les había adelantado, les había anticipado antes a ustedes, el hecho de que yo podía justificar a las ecuaciones mediante gráficos. Este gráfico, ¿de qué movimiento sería? Uniformemente variado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pendiente no es cero. La aceleración no es cero, pero es constante. Acá, en cambio, la pendiente, ¿cuánto es la pendiente aquí? Aquí la pendiente es cero, o sea, la aceleración es cero. Acá no. Este es un movimiento rectilíneo, uniformemente variado. Obviamente esto sería velocidad inicial. Esto sería velocidad final en un tiempo t. Si yo le saco esta área, ¿sí? Si yo saco esa área, así como está, ¿a qué figura geométrica corresponde eso? Un trapecio, ¿verdad? Y si eso es un trapecio, el área de un trapecio, por favor la anoto aquí porque estas se suelen olvidar. Recuerden, las dimensiones de un trapecio son base menor, base mayor y ojo. ¿Cómo identifico las bases? Fácil, las bases siempre son paralelas. Entonces, ahí tienen las bases. ¿Y cuál es la altura? Fácil, la altura es la distancia entre las bases. Eso es altura. Esas son las dimensiones de un trapecio y el área se calcula como base menor más base mayor, todo esto sobre 2 y todo esto multiplicado por la altura. Que si yo aplico esto a la figura que tengo aquí, entonces yo tendría, las bases sería esta de aquí y esta de acá. Verticales, ¿sí la ven? Porque son paralelas. ¿Cuál es la base menor? Velocidad inicial.
¿Cuál es la base mayor? Velocidad final. ¿Y cuál sería la altura? El tiempo. Si ustedes revisan las expresiones, justamente esto de aquí correspondía a ¿qué cosa? Al desplazamiento. Entonces, confirma el hecho de que el área bajo la curva equivale al desplazamiento. Y si usted veía eso como un rectángulo más un triángulo, también daba lo mismo, muchachos. ¿Sí? Obviamente, si usted lo veía como un rectángulo más un triángulo, iba a llegar a la primera ecuación, a la de que desplazamiento es igual a un medio de la, perdón, a que el desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A eso iba a llegar. Por favor, no he cambiado de gráfico. Sigo en gráfico. ¿Qué gráfico? Velocidad versus tiempo, y ahora voy a anotar de manera general, escúchese bien. Ahora voy a anotar de manera general la segunda información en gráfico velocidad versus tiempo. Ya anoté la primera información en gráfico velocidad versus tiempo. La segunda información es la que hemos venido hablando en estos momentos. ¿Cuál es esa segunda información? Área bajo curva. Área bajo curva. En un gráfico, velocidad versus tiempo representa al desplazamiento. No se olvide que el desplazamiento es vector, ¿ah? Y aquí hay que aclarar eso del área bajo curva. Porque eso de área bajo curva no hay que tomarlo tan gramaticalmente. ¿A qué me refiero? A que si hablamos de área bajo curva no significa todo lo que esté abajo infinitamente, sino que hablamos de área bajo curva, esa área comprendida entre la curva y el eje de las abscisas. Entonces, en el gráfico que estoy colocando aquí, que está representando cualquier movimiento, esto no es MRV, porque si fuera MRV no debería tener así curvas como esta, sino que tendría que tener líneas rectas con inclinación, ¿verdad? Si fuera MRV. No es MRV, estoy ahí representando cualquier movimiento. Estoy escribiendo esto de manera general. Entonces, aquí observamos una área, muchachos. Ahí hay un área. Y esa área ya hemos dicho que está representando ¿qué cosa? Desplazamiento. Acá tenemos otra área. Por lo tanto, esto es otro desplazamiento. Y acá tenemos otra área. Por lo tanto, es otro desplazamiento. Lo que hay que tener presente, jóvenes, es de que si esa área está por encima del eje de las abscisas, esas áreas son positivas. Y si el área está por debajo del eje de las abscisas, entonces esas áreas serán negativas.
Y aquí también puedo aplicar algo que ya lo hicimos antes, jóvenes. Y me refiero al hecho de que si yo sumo todos los desplazamientos, desde el primero hasta el último, si yo sumo todos los desplazamientos, ¿sí? Si yo sumo de una manera algebraica, ¿qué significa algebraica? Respetando los signos. Si yo sumo algebraicamente cada uno de los desplazamientos, lo que voy a obtener será el desplazamiento total. Desplazamiento. Pero si yo sumo todos los desplazamientos, pero tomándolos como positivos a todos, en pocas palabras, sin tomar en cuenta los signos, en ese caso no voy a encontrar el desplazamiento total, sino que en ese caso estaría encontrando la distancia total. Dos informaciones, muchachos. Pero dos informaciones, ¿para qué gráfico? Velocidad versus tiempo. Este es, para mí, el gráfico más importante. De hecho, a partir de este gráfico, usted puede hacer los gráficos posición-tiempo y aceleración-tiempo. Este es el gráfico más importante, a mi modo de verlo. ¿Ok? Regresemos al gráfico posición versus tiempo para ahora sí concluir con la información del gráfico posición versus tiempo. Y para verlo, para poder visualizarlo, vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, en donde la función de movimiento, ¿cuál es la función de movimiento? ¿Cuál? Escúchate lo que estás diciendo, ya dije que eso no es correcto. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Si vas a decir distancia, entonces tienes que decir distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Lo dijimos y lo aclaramos el día viernes, ¿no? En donde les informé, les dije, les manifesté que no es correcto comparar un escalar con